A continuación, te voy a hablar sobre la historia de un hombre llamado Santiago Nazar, quien fue asesinado a puñaladas en un pueblo pequeño y aislado de la costa del Caribe. En dicho pueblo, la mañana de su muerte, la mayoría de los habitantes sabían que lo iban a matar, y nadie le avisó de ello. Él es Santiago Nazar, un hombre de 21 años que heredó una hacienda llamada El Divino Rostro, un sujeto que sabía de armas también como su padre, que amaba a los caballos y que se le conoció en su pueblo como un hombre soñador, alegre, amable, formal y creyente. Pero ninguna de estas virtudes le ayudó a evitar la muerte sangrienta de la que fue víctima. Pero para entender mejor el porqué de su asesinato, debemos conocer a otras personas que se vieron relacionadas en este fatídico escenario. Empecemos por Bayardo San Román, un ingeniero de trenes con una buena fortuna, bien vestido, muy culto y galán con las mujeres. Él no era de ese pueblo, sino que llegó en un buque 6 meses antes de la muerte de Santiago Nazar. Era un hombre enigmático que nadie sabía de dónde venía, y la única vez que alguien se atrevió a preguntárselo, él había contestado: andaba de pueblo en pueblo buscando a con quién casarme. Y lo consiguió. Encontró en ese pueblo a una joven llamada Ángela Vicario, de quien afirmó que sería su esposa desde la primera vez que la vio. Se casó con ella 6 meses después de haber llegado al pueblo, luego de comprar la casa más bonita del lugar. Sin embargo, aunque tanto él como sus familias parecían muy entusiasmados por el matrimonio, la devolvió a su casa en la noche de bodas. Para entender bien lo anterior y cómo se relaciona eso con el asesinato de Santiago Nazar, hay que hablar ahora de Ángela Vicario. Ella era la hija menor de una familia de recursos escasos. Cuenta que la primera impresión que tuvo de Bayardo San Román fue que era mucho hombre para ella, y, como dije antes, fue de vuelta en su noche de bodas. Esto se debió a que, durante la luna de miel, Bayardo San Román se dio cuenta de que ella no era virgen, lo cual era considerado algo inaceptable en ese lugar y en ese tiempo. Al ser de vuelta, su madre, pura Vicario, le puso una tremenda golpiza que Ángela describe como: lo único que recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar. Después de eso, y luego de que regresaran sus hermanos a la casa, la interrogaron para saber quién había sido el hombre que la desvirgó. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles en este mundo y en el otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como a una mariposa cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Culpó a Santiago Nazar. Antes de seguir contándote la historia, ya sabían desde que en este punto habrá quien se pregunte por qué regresaron a Ángela a su casa por un hecho tan pueril como la virginidad. Debo recordarte que esto sucedió en un pueblo pequeño. Además, ocurrió en el año 1951, cuando la conducta de las mujeres seguía envuelta en prejuicios y desigualdades. Aclarado esto, continuemos. Como te conté al principio, hubo muchísimas personas que sabían que iban a matar a Santiago Nazar, e incluso dentro de su propia casa. Al decir esto me refiero a Victoria Guzmán, quien era la cocinera de la casa de la víctima, y quien había sido la amante de su padre mientras estuvo vivo. Esta mujer tenía una hija que la ayudaba en la cocina, llamada Divina Flor. Victoria veía con malos ojos a Santiago Nazar, porque sabía que él pretendía tomar a su hija, Divina Flor, como amante, así como hizo su padre con ella en el pasado. Además de ella, la única mujer que vivía en la casa era Plácida Linero, la madre de Santiago. Ella tenía la fama de poder interpretar los sueños y saber qué decían estos sobre el futuro. Sin embargo, de ser cierta esta habilidad, le fue inservible la mañana en que su hijo le contó su sueño y no pudo predecir la terrible muerte que padecería minutos más tarde. La pregunta que más se ha dejado en el aire es: ¿quién fue su asesino? Pero es una pregunta mal planteada, porque debería ser: ¿quiénes fueron sus asesinos? Así es momento de presentarte a Pedro y Pablo Vicario, quienes eran los hermanos de Ángela. Estos gemelos de 24 años tomaron la decisión de convertirse en asesinos en el momento en que su hermana les dio el nombre de quien, según la forma de verse en ese entonces, le quitó su honor. Pero fue una decisión tan imprevista y pésimamente planeada que no tomaron ninguna discreción al llevarla a cabo. Mientras afilaban sus cuchillos en un lugar público, estuvieron hablando abiertamente de que los usarían para matar a alguien, y dieron el nombre de ese alguien, Santiago Nazar. De hecho, parecía incluso que buscaban que sus intenciones fueran detenidas por una persona, quien fuera, pero nadie lo hizo. El asesinato ocurrió un día después de la boda, la mañana en que se decía que el obispo iba a llegar al pueblo en un buque. Muchas personas se prepararon y vistieron bien para recibirlo, aunque sin muchas esperanzas, pues era poco probable que el obispo fuera a bajar del buque para saludarlos.
Una de estas personas que esperaba verlo era Santiago Nazar, quien se había vestido con un pantalón y una camisa de lino blanco, un atuendo parecido al que había usado la noche pasada durante la boda. Muchas personas recuerdan que la última vez que lo vieron esa mañana se veía muy alegre, un tanto somnoliento por la desvelada de la boda, pero que comentaba de buen humor que era una mañana hermosa, esa misma mañana en que fue destazado como un cerdo por los hermanos Vicario. La historia que te estoy contando pertenece a un libro titulado Crónica de una muerte anunciada, la cual fue escrita por el novelista ganador del Premio Nobel de Literatura llamado Gabriel García Márquez, y esta novela suya fue incluida en la lista de las mejores 100 novelas en español publicada por el periódico El Mundo. Quizá piensas que ya te he contado todo, incluso el final de la historia, pero lo cierto es que me faltó contar los desenlaces de muchas tramas y hablar sobre otros personajes importantes. De hecho, la primera oración del libro es: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, así que no creas que su muerte es un spoiler del libro. Y es que el fin de este video era presentarte esta estupenda historia, llamar tu atención e invitarte a que leas el libro. Entre otras cosas, el libro explica qué ocurrió con Ángela Vicario luego de que fuera de vuelta a su casa, cómo ella mantuvo en sus recuerdos al hombre que pudo haber sido su marido. También nos cuenta cómo procedieron contra sus hermanos por el asesinato de Santiago Nazar, y cómo fue que ellos buscaron, esperaron y llevaron a cabo el siniestro. Si bien al principio te dije que nadie le avisó a Santiago Nazar de su asesinato, sí hubo personas que trataron de evitarlo, y eso también se dice en el libro. Vemos cómo muchas personas pudieron evitar el trágico final e incluso se describe cómo se llevó a cabo, a vistas de quiénes y qué hizo Santiago momentos antes, durante y después de que lo atacaron. Y aunque parezca que solo fue una puñalada con un cuchillo, la verdad es peor que eso. Pero la pregunta más importante de todas también es tratada en el libro. ¿Santiago Nazar de verdad es culpable de lo que se le acusa? Por mi parte, no me queda más que reiterarte la invitación a que lo leas, pues es una gran historia. Además, es un libro muy grande. Yo lo leí todo en una sola tarde, y te aseguro que se puede leer en unas cuantas horas. Subiré una videoreseña en donde hablaré con spoilers de manera suelta y daré mi opinión personal del libro. Ese video lo subiré en un mes después de este, por si gustas ir buscando el libro, leerlo y discutir entre tú, yo y todos quienes lo hayan leído en los comentarios de ese video. Por último, y aunque parezca final de película de terror, solo me queda avisarte que este libro se basó en hechos reales. Que estés bien, ojalá te atrevas a leerlo y hasta luego.